Ok, bueno, buenas noches. Antes que nada, permítame darle las gracias por acompañarme hoy nuevamente. Para los que no me conocen, mi nombre es Bárbara Briceño. Soy ingeniero en computación, tengo maestría en e-learning, tengo certificación de la Asociación Mundial de Tutores Virtuales y certificación internacional de calidad tecnopedagógica. Tengo más de 10 años de experiencia en diversas áreas del e-learning y actualmente soy la tutora del curso e-learning de CAMEX. Para mí es muy grato poder compartir con ustedes esta noche este webinar tan interesante como lo es los primeros pasos para crear un curso virtual en Moodle. Les pido disculpas por la demora. Bueno, estábamos esperando que el profesor del curso de Excel terminara su webinar y por eso los 10 minuticos de retraso. Pero bueno, ya estamos aquí, ya podemos comenzar con los pasos a seguir para la creación de un curso virtual en Moodle. Antes que nada, déjenme revisar si se escucha claro. Me indican por favor por el chat si se escucha bien. ¿Todos escuchan bien? Ok, gracias. Bien, vamos a comenzar entonces. Para los que asistieron al primer webinar, recuerdan que vimos los requisitos para el desarrollo de un curso virtual, ¿verdad? Dentro de esos requisitos teníamos algunos requerimientos que se solicitaban. Sin embargo, no llegamos a ver cuáles eran los pasos a seguir para el desarrollo de un curso e-learning. Eso lo vamos a ver en el día de hoy. Entonces, entre los puntos que vamos a tratar en nuestro webinar, vamos a ver lo que es el entorno de trabajo Moodle. Recordemos que para llevar a cabo cualquier curso virtual, para poder desarrollar e implementar un curso virtual, necesitamos de una plataforma, ¿verdad? Donde podamos colocar cada uno de los elementos con los que vamos a trabajar. En este caso, nosotros trabajamos tanto en el curso de CAMEX como en nuestros webinars, vamos a trabajar con lo que es la plataforma Moodle. Entonces vamos a ver lo que es el entorno de trabajo de Moodle, lo que es la edición de bloques, como primer punto. Como segundo punto, cómo editar los ajustes del aula virtual. Luego vamos a ver cómo editar recursos del aula virtual. Vamos a ver cómo configurar cada uno de estos recursos. Por supuesto, no los vamos a ver todos a profundidad porque son recursos bastante complejos, pero sí cómo agregar y configurar a grandes rasgos cada uno de estos recursos. Ya a medida que vamos avanzando en nuestras clases online, vamos a ir detallando con cada uno de ellos. Luego veremos lo que es el editor de texto Moodle, la configuración de actividades del aula virtual, los bloques en Moodle y cómo configurar actividades de evaluación. Esperemos que nos dé tiempo de llegar a este punto. Ok, nuevamente quiero ver si se escucha bien. Ok, perfecto. Bueno, comenzamos con el primer punto, lo que es el entorno de trabajo Moodle y lo que es la edición de bloques. Fíjense bien, yo por aquí tengo un aula virtual como nosotros se las entregamos a nuestros estudiantes en el curso de e-learning. Nosotros en el curso de e-learning le damos a los estudiantes un aula en blanco, ¿verdad? Un aula donde ustedes pueden comenzar a desarrollar su curso como profesores del curso. Entonces, de esa manera le vamos a presentar el aula, como la que tenemos aquí, un aula totalmente en blanco. Y esa aula o ese curso les debe quedar como algo así, ¿verdad? Ya con los elementos que se van a desarrollar, ya con cada una de las tareas y actividades, con las unidades divididas, con los exámenes, etcétera. Eso es lo que nosotros vamos a ver cómo se va a manejar. Para yo poder llevar a cabo un curso virtual, existe una diferencia cuando a mí me matriculan en un aula como estudiante
y cuando lo hacen como tutor. Para yo poder desarrollar un curso virtual o diseñarlo dentro de la plataforma Moodle, tengo que tener el rol de tutor. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando yo tengo el rol de tutor, yo puedo editar los elementos que se encuentran dentro del aula virtual. A diferencia de cuando tengo el rol de estudiante. Cuando yo tengo el rol de estudiante, yo ingreso a mi aula y la puedo visualizar, mas no la puedo editar. ¿Qué es lo que hace esa diferencia? Si ustedes observan aquí, una vez que ya yo estoy matriculada en el aula y puedo acceder como tutor, que es como ustedes van a poder acceder si están en el curso con nosotros, ustedes se les presenta aquí una opción que me va a permitir editar cada uno de los elementos del aula virtual. Ok, Martín, ¿qué te parece si dejamos las opciones de pregunta para luego, verdad? Y así comenzamos, desarrollamos la clase y al final hacemos un paréntesis para responder cada una de las preguntas. De todas maneras, quisiera saber si me escuchan bien. ¿Todos me escuchan bien? No se ve el aula, Martín. No se ve el aula virtual. Ok, debe ser mi conexión de internet porque estoy en el aula virtual que les estoy explicando. ¿No ven un aula virtual en blanco? Ok, fíjense bien. Cuando estamos en el aula virtual, vamos a hacer algo. Voy a volver a compartir la pantalla. Voy a volver a compartir para que puedan visualizar lo que es el aula virtual. Denme un minutico. Ok, voy a compartir nuevamente debe ser que se colgó la conexión. Voy a compartir nuevamente. Ok, ahora sí pueden ver el aula virtual. Ok, perfecto. Bueno, gracias. Continuamos entonces. Entonces, fíjense bien, cuando estamos dentro del aula, tenemos la opción, ¿verdad? De poder visualizar el aula virtual a nivel de edición. Entonces les comentaba que yo quiero que mi aula virtual, esta aula virtual que está aquí en blanco, se vea como esta que aparece aquí, ¿verdad? Que ya está llena. Me confirman por el chat, por favor, si pueden ver el aula virtual que ya tengo lista, diseñada como ejemplo. Perfecto, gracias. Entonces, esta aula que me aparece por aquí es la que yo voy a editar. ¿Cómo hago yo para editar un aula virtual? Les decía que tengo que tener el rol de profesor. Una vez que yo tengo el rol de profesor, me aparece esta opción aquí, que es la de configuración del aula virtual. Si ustedes observan, tengo una opción aquí que me dice activar edición, ¿verdad? Cuando yo activo edición, el aula virtual me va a aparecer ya a manera de modificar, me va a permitir modificar cada uno de los elementos que allí se conforman. ¿Por qué? Porque fíjense que me aparece ya luego de cada elemento un lápiz de edición, que si yo presiono ese lápiz ya me da la opción de comenzar a modificar todos los elementos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cómo vamos aquí en el chat. Todo bien. Perfecto. Fíjense, por ejemplo, yo quiero editar, y por defecto me aparece tema 1, tema 2, tema 3, tema 4. Yo quiero que estos temas colocarle los nombres de las unidades. Por ejemplo, el curso que tenemos aquí. Dice que la unidad 1, coaching ejecutivo y paradigma. Unidad 2, programación neurolingüística. Vamos a ver el ejemplo.
hacemos un clic sobre el lápiz y comenzamos a editar. Simplemente doy Enter y ya me aparece allí el nombre de la unidad. Y así con el resto de las secciones, ¿verdad? Yo solamente con hacer un clic sobre el lapicito ya puedo editar esa sección. Ok. Eso con respecto a los nombres de las unidades. Fíjense bien. De igual manera, cada una de estas secciones yo le puedo comenzar a agregar elementos. Ya lo vamos a ver ahorita más detallado dentro del webinar. ¿Cuál es el segundo punto que vamos a tratar? Eso lo vimos con respecto al entorno de trabajo de Moodle. Luego vamos a ver lo que es editar los ajustes del aula. ¿Qué es lo que me permite editar los ajustes del aula? Me va a permitir configurar los parámetros generales de mi aula virtual. ¿Me indican por favor si siguen viendo el aula? ¿Se ve el aula virtual? Perfecto. Ok, entonces aquí tenemos otra opción en el menú que les indicaba, una opción que dice editar ajustes. Si entramos a esa opción, ¿qué es lo que yo puedo hacer allí? Puedo cambiar el nombre del curso, ¿verdad? Vamos a colocarle a este curso de coaching. ¿Verdad? Allí, de igual manera, le puedo colocar la fecha de inicio y fecha de final del curso. Por ejemplo, se puede dar que en el instituto el curso comienza en una fecha X y termina en una fecha ya preestablecida, ¿verdad? Eso yo lo puedo validar a través de esta opción. Yo le puedo indicar que el curso va a comenzar, por ejemplo, mañana, el 20 de abril del 2020, incluso le puedo indicar la hora en que el curso se va a abrir, ¿verdad? Yo le puedo decir que el curso se va a abrir a las 9. Y le puedo indicar la fecha en que el curso se cierra. Marcando aquí, yo le puedo decir que el curso se cierra el 18 de agosto, por ejemplo, a la hora, a tal hora, a la hora que yo le indique. Entonces, eso yo lo puedo manejar a través de esta opción. De igual manera, le puedo dar una descripción al curso. Puedo colocar una imagen para el curso, una imagen que me identifique el curso, que tenga relación con ese curso. Y distintos elementos que vamos a ir viendo más adelante. Pero estos son los principales elementos. Uno muy importante es la visibilidad del curso. Si yo el curso lo estoy desarrollando, ¿verdad? Lo más lógico es que lo tenga oculto hasta que el curso esté completamente desarrollado. De esa manera, el resto de los estudiantes o el resto de los usuarios de mi plataforma no van a visualizar el curso hasta que el mismo ya esté terminado. Eso es lo que podemos ver dentro de los ajustes del curso. Entonces le damos guardar al final. Y fíjense que mi curso ya no se llama curso de prueba, sino curso de coaching o coaching ejecutivo. Quiero ver cómo vamos aquí en el chat. Ok, el sonido, ¿todo bien? ¿Me escuchan bien? Ok, entonces seguimos. Eso con respecto a los ajustes. Ya tenemos los ajustes del curso, ya tenemos el curso con la edición activada para comenzar a agregar elementos. Continuando con el siguiente punto, vamos a ver lo que es editar recursos del aula virtual. Ya vimos el entorno de trabajo, la edición de bloques, editar ajustes del aula virtual. Vamos a ver cómo editamos recursos de mi aula virtual. Fíjense bien, el aula virtual por defecto me aparecen secciones. Cada una de estas que ustedes ven aquí son secciones. La sección 1, la sección 2, la sección 3 y la sección 4. De hecho, si yo le quiero agregar más secciones, lo puedo hacer. Yo le puedo agregar la cantidad de secciones que yo desee, ¿verdad? Dentro del aula virtual. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo, por ejemplo, cuatro unidades dentro de mi aula, yo me puedo quedar con estas 4 secciones. Pero si en cambio mi curso
no tiene 4 unidades, sino que tiene 5 o 6, ¿qué hago? Yo aquí le puedo añadir más secciones, ¿verdad? Yo puedo jugar con eso. Si mi curso es de 8 secciones, por ejemplo, 8 unidades, yo le indico que la cantidad de unidades con la que voy a trabajar y allí me aparecen, ¿verdad? O la cantidad de unidades que le deseo agregar. Dentro de cada sección es lo que yo tomaría, por ejemplo, por la unidad de mi curso. Y dentro de cada sección yo debo tener material, ¿verdad? Bien sea material de estudio, material de interacción, que lo vimos en el primer webinar, material de evaluación, ¿verdad? Todo lo que yo deseo desarrollar dentro de esa sección. De tal manera que mi curso se vea así. Aquí yo les tengo un curso ya listo como para que ustedes vean cómo debe ir quedando. Por ejemplo, la unidad 1 de este curso lleva por nombre Coaching Ejecutivo y Paradigma. Tiene material de estudio, ¿verdad? Y tiene que es en videos, en una URL o un enlace a una página web, una carpeta una carpeta de archivos y un examen. Todo eso está dentro de la unidad 1 de mi curso. Este ejemplo se los estoy mostrando en un aula que ya está lista. Vamos a ver cómo agregamos eso dentro de nuestra aula virtual que nos entregaron en blanco para que nosotros como profesionales en el área comencemos a desarrollar. ¿Me siguen hasta aquí? Ok, hasta aquí vamos claro. Ok, gracias. Entonces, ¿cómo comienzo yo a agregar elementos? Si ustedes se fijan, cada uno de estas secciones, lo que dice tema 1, tema 2, tema 3, cada uno de ellos tiene una opción de añadir actividades o recursos dentro de esa sección. Estas actividades o recursos son los elementos que trae Moodle para permitirme agregar material de estudio, de evaluación, de interacción, etcétera, dentro de mi aula virtual. Entonces vamos a ver un ejemplo. Vamos a comenzar a agregar dentro de la unidad 1. Hago un clic aquí donde me dice añade una actividad o recurso. Y fíjense todas las actividades y recursos que me ofrece Moodle. Estos son los que trae predeterminado Moodle cuando instalo la plataforma. Sin embargo, es importante aclarar que hay muchísimas actividades y muchísimos recursos más que yo los puedo descargar de la página de Moodle y los puedo instalar. Eso ya depende de la necesidad del instituto, de la necesidad de nosotros como profesionales en el área, que necesitamos agregar nuevos elementos y no los trae Moodle, los podemos ubicar, descargar e instalar. Pero por supuesto vamos a aprender ahorita con los que me trae Moodle predeterminado. Entonces fíjense bien, estos se dividen en actividades y recursos. ¿Cuál es la diferencia? Los recursos, vamos a comenzar por los recursos, como sería agregar un archivo, agregar una carpeta con varios archivos, agregar una etiqueta, agregar un libro, agregar una página o un paquete de contenido Score o una URL. Esos recursos son los que me van a permitir agregar el material de estudio, lo que el estudiante va a necesitar para estudiar, para visualizar el material. Por eso se llaman recursos, porque me van a permitir agregar bien sea, como les decía, un archivo, un PDF, un Word, un video, un elemento flash, una imagen, etcétera. Todo lo que de los recursos que yo me voy a valer para que el estudiante pueda, para transmitirle el conocimiento al estudiante, para el aprendizaje del estudiante, va a ser el material de estudio. Esos son los recursos. Ahora, ¿qué son las actividades? Las actividades son las que van a permitir de alguna manera que el estudiante interactúe o que el estudiante pueda ya comenzar a trabajar sobre esa actividad. Por ejemplo, dentro de las actividades tenemos enlazar una base de datos,
tenemos, bueno, esta es una actividad que no la trae el Moodle por defecto, sino que se le instaló, emitir un certificado, un chat. Tenemos un chat, que es una actividad que va a permitir que los estudiantes interactúen entre ellos, ¿verdad? Chateen. Una consulta, un cuestionario, que es para desarrollar los exámenes, una encuesta predefinida, un foro, un glosario, una tarea, un wiki para trabajo colaborativo, una lección. Todas estas actividades van a permitir la interacción del estudiante y va a generar un resultado, ¿verdad? Ya bien, por lo general se utilizan a manera de evaluación. Si ustedes observan aquí, cada una de las actividades o recursos, si yo quiero saber para qué sirve, cuál es su función, lo que hago es que las selecciono y en el lado derecho me va a dar la función o para qué sirve cada una de ellas, ¿verdad? Por ejemplo, el módulo de actividad de base de datos permite a los participantes crear, mantener, buscar información en un repositorio de registro. El módulo, la actividad chat permite a los participantes tener una discusión en formato de texto, manera sincrónica, en tiempo real. Y así con cada uno de ellos. Si ustedes quieren saber para qué servirá esta actividad de consulta, la seleccionan y en el lado derecho les indica la descripción. Lo mismo pasa con los recursos. Si yo quiero saber para qué me sirve el recurso de la carpeta, lo selecciono y en el lado derecho puedo ver su descripción. Por supuesto no los vamos a leer todos ahorita. Ustedes, si ya están inscritos en el curso e-learning, ya ustedes tienen un aula virtual asignada y pueden con toda confianza meterse, curiosear, revisar cada una de las actividades. No se preocupen que no van a dañar nada. Ustedes pueden meterse, agregar actividades a su curso, curiosear y cualquier duda me consultan por el chat. Pero sí vamos a agregar las más importantes a manera de que ustedes vean cómo se agrega una actividad, cómo se configura y cómo podemos jugar con esas actividades dentro del aula virtual. En la opción del libro se tiene que personalizar en PDF. No, Yasmín. La opción del libro ya la vamos a ver. Yo puedo agregar allí imágenes, puedo agregar videos, puedo agregar texto. Puedo agregar también si quiero un PDF, pero si tú quieres agregar un PDF, lo ideal es que utilices la opción de agregar un archivo, ¿verdad? Aquí tenemos la opción de agregar un archivo que me permite subir archivos dentro del Moodle. Ah, yo tengo un PDF que quiero que mis estudiantes vean. Bueno, lo agrego aquí como un archivo. Ya lo vamos a ver, no te preocupes. Ok, quería saber cómo vamos hasta aquí, si me siguen. Ok, ¿me siguen hasta aquí? ¿Todo claro hasta aquí? Ok, perfecto, gracias. Bueno, continuamos entonces. Entonces, fíjense bien, yo quiero agregar, por ejemplo, yo como estoy creando un aula réplica de esta que tenemos aquí, yo quiero agregar, vamos a comenzar no con el libro, sino con un enlace. Vamos a agregar un enlace o una opción que me permita a mí dentro del aula virtual acceder a una página web. Vamos a buscar una página web con la cual yo quiera acceder, por ejemplo. Ok, vamos a suponer que yo quiero que dentro de mi aula virtual acceda a esta página web que me parece muy interesante y que contiene material de estudio importantísimo para esa unidad. ¿Cómo lo hago? Voy a irme a la unidad 1, que es donde yo quiero agregar esa URL, me voy a añadir una actividad o recurso y aquí le digo que voy a añadir el recurso de la URL. Le doy a agregar, ¿verdad? El nombre de esa página, el nombre es el nombre cual va a aparecer dentro del aula virtual. Yo quiero que diga tipos de coaching. Por ejemplo, la URL, que es la página web con la cual va a enlazar, la copio de la dirección electrónica allí y la coloco aquí, ¿verdad?
También puedo jugar con la apariencia. La apariencia es si yo lo quiero automático, si la quiero automático es que me carga de una vez. Si la quiero incrustada, yo puedo decir que esa página web esté incrustada dentro de mi aula virtual, es decir, que no se salga del aula cuando va a ingresar a la página web. Si la quiero que me la abra en una ventana emergente, etcétera. Ya eso lo vamos a ir viendo más adelante. En este caso vamos a trabajar con la opción de automático. Y bueno, aquí tenemos otras opciones, pero como les digo, más adelante vamos a ir profundizando en eso. Le doy guardar cambios. Y aquí tenemos una URL tal cual como me aparece aquí. Si ustedes observan, el icono es el que me identifica qué tipo de actividad o recurso estoy utilizando. Ya a medida que ustedes se vayan familiarizando con la plataforma, ya con ver el icono saben qué recurso es este. Ya saben, ya van a saber, este es un recurso que me va a llevar a un enlace. Entonces hacemos un clic y aquí me lleva al enlace de la página con la cual yo lo he enlazado. Ok. ¿Estamos claros hasta allí? ¿Dónde encuentro el aula virtual asignado? Si estás inscrito en el curso con nosotros, pero tu nombre no me suena, ya tú tienes el aula virtual asignada. Bueno, continuamos entonces. Ok, ya hemos agregado un recurso. Hemos agregado el recurso de la URL. Ahora vamos a agregar otro recurso. Por ejemplo, yo quiero agregar una carpeta con PDF. Entonces me voy nuevamente aquí y busco la opción de carpeta. ¿Qué me permite este recurso de carpeta? Por ejemplo, si yo quiero agregar solo un PDF dentro de esa sección, yo utilizo el recurso de archivo, ¿verdad? Vamos a verlo primero. Este recurso de archivo me va a permitir agregar solo un PDF. Vamos a ver. Agregar. Y me permite subir un archivo que previamente yo tengo dentro de mi PC. Aquí yo le coloco el nombre del archivo, no sé, introducción al coaching, por ejemplo. Si le quiero colocar una descripción y aquí en esta opción que me aparece aquí, yo voy a subir el archivo. Selecciono el archivo que ya tengo en mi PC. Yo lo tengo por aquí ya listecito. Ok, aquí tenía yo un archivo ya listo para subir que no es muy pesado por el tema de la conexión de internet. ¿Ves? Subió rapidito. Y de igual manera yo este archivo le puedo decir en apariencia si se va a ver de forma automática, si se va a ver incrustado, si me va a forzar la descarga. Vamos a usar otra opción, vamos a usar la opción de incrustado. Y fíjense cómo se vería el archivo dentro de mi página web, dentro de mi plataforma. Ok, aquí vemos, me aparece de una vez el icono de que es un PDF. Si yo hago un clic, fíjense que ese PDF lo puedo visualizar dentro de mi plataforma sin salirme de la plataforma. Él me va a enviar al PDF, ¿verdad? Pero dentro de Moodle. Ustedes pueden observar que está dentro de la plataforma Moodle. ¿Por qué? Porque le di la opción de incrustar. Aquí me puedo devolver al curso. Fíjense que el curso lo tengo aquí en oculto, por eso me parece inhabilitado, por eso me parece grisecito. Vamos a colocarlo más visible. Vamos a colocarlo visible. Si recuerdan, eso lo hicimos por editar la configuración del curso. Vamos a darle mostrar. Ok. Continuamos entonces. Ya hemos agregado dos recursos. Hemos agregado un recurso de URL y hemos agregado un recurso de agregar un archivo o un PDF. Pero ¿qué pasa si yo tengo varios archivos y los quiero colocar por carpetas, organizar por carpetas dentro de mi curso virtual? Bueno, para eso Moodle me ofrece la opción de añadir carpetas. Incluso dentro de esas carpetas yo puedo agregar nuevas carpetas. Vamos a ver un ejemplo.
Vamos a colocarle aquí material de estudio de la unidad 1, por ejemplo. Le decimos guardar cambios y mostrar. Y aquí me presenta la carpeta material de estudio. Yo la edito e incluso dentro de esa carpeta yo puedo seguir agregando carpetas. Entonces vamos a colocarle, por ejemplo, dentro de esa material obligatorio, otra carpeta y otra carpeta que diga material adicional. Dentro de cada una de esas carpetas yo puedo agregar material. Vamos a vernos a material obligatorio y si me voy a esta opción de aquí, me va a permitir agregar un PDF o varios PDF. Vamos a agregar el mismo que es pequeñito y no me roba conexión, sube rápido. Le doy guardar cambio o puedo seguir agregando más PDF, por ejemplo, supongamos que es otro. Vamos a asumir que no es el mismo que estoy agregando. Ajá, me dice que tiene el mismo nombre, me lo cambió para que en el servidor no esté duplicado. Y allí le doy guardar cambios, ¿verdad? Incluso puedo seguir editando esa carpeta y ya no voy a agregar en la carpeta material adicional, sino en la carpeta material obligatorio. Entonces me voy, ingreso a la carpeta y allí puedo agregar nuevos PDF. Esto es para que ustedes vean cómo yo puedo subir el material de forma organizada dentro de mi aula virtual a través de carpetas. Ya guardemos esos cambios y vamos a ver cómo se visualizaría en el aula virtual. ¿Verdad? Vámonos al curso. Si ustedes observan aquí en la parte superior, yo puedo navegar, irme al curso. Cuando estoy dentro de un recurso, ese recurso se va a visualizar en qué sección estoy y dentro de cuál recurso estoy. Si yo quiero regresar a la pantalla principal de mi aula virtual o de mi curso, me voy al nombre del curso. Esa es la forma de navegar dentro del aula virtual. Eso es un tips como para que nos movamos más rápido dentro del aula. Ok, observemos, allí tenemos la carpeta material de estudio. Si ingresamos a la carpeta, podemos ver que ese material lo tenemos organizado dentro de más carpetas. Dentro de material adicional tengo estos dos PDFs y dentro del material obligatorio se encuentra este PDF. Entonces, ese recurso es muy interesante cuando yo necesito agregar material de forma organizada dentro de una misma unidad. Nos devolvemos al curso, reviso el chat, quiero saber cómo vamos por aquí. Sí, Martín, se puede agregar un recurso de examen, son bastante completos. Hoy vamos a agregar un examen para que ustedes vean cómo se agrega, pero el recurso de examen es muy, muy complejo, es bastante... no puedo agregarlo así al azar. Entonces, yo quiero dedicar un webinar completo a lo que es la configuración de un examen. Pero por supuesto, hoy vamos a agregar un examen para que ustedes vean cómo se agrega. Más adelante haremos un webinar solo dedicado a un examen porque es un recurso muy completo. Ok, entonces continuamos aquí. Fíjense bien. Eso con respecto, fíjense que ya yo le he agregado 3 tipos de materiales dentro del aula virtual. Agregué lo que es una URL, agregué un PDF suelto, agregué un material de estudio o agregué material dentro de carpetas. Vamos a quedarnos con esos 3 elementos de estudio dentro de esa aula. Ahora, ¿qué pasa? Yo quiero agregar, por ejemplo, una tarea. Yo quiero, si ya yo le agregué a mis estudiantes estos elementos, yo quiero que en base a esos elementos ellos me desarrollen una actividad, ¿verdad? O me desarrollen una tarea. Si recuerdan, vámonos nuevamente aquí a agregar actividad o recurso.
Si recuerdan, yo les indicaba que lo que son los recursos se utilizan para agregar el material de estudio, ¿verdad? Sin embargo, para agregar todo lo que es de evaluación, de interacción, donde el estudiante me debe devolver un resultado, vamos a utilizar las actividades. Dentro de las actividades tenemos una que lleva por nombre tarea. Esa actividad me va a permitir evaluar, ¿verdad? Me va a permitir que el estudiante, tal como lo indica el icono que ustedes ven allí, haga entrega de una tarea donde yo puedo medir su aprendizaje. Entonces vamos a ver cómo funciona esta actividad de la tarea. Agregamos la tarea. Ok, entonces aquí le colocamos el nombre de la tarea. Por ejemplo, actividad evaluada de la unidad 1. Ese es el nombre de mi tarea. Ese es el nombre con el que se va a visualizar dentro del aula virtual. Ahora, por supuesto, yo tengo que indicarle a mis estudiantes los parámetros de esa tarea, ¿verdad? Tengo que darle la explicación. Eso lo voy a hacer en este recuadro que está aquí, que es la descripción de mi tarea. Entonces, ahí es donde yo voy a colocar, por ejemplo, luego de revisar el material de estudio de la unidad 1, usted va a llevar a cabo la siguiente actividad. Elabore un informe y allí le coloco toda la explicación. Bueno, ya a nivel de pedagogía, ya no hablemos de la parte operativa, sino ni de la parte técnica, que es el desarrollo de la tarea. Vámonos un poquito a lo que es la pedagogía. Es muy importante que las tareas estén muy detalladas, donde le indiquemos al estudiante cada uno de los detalles que debe cumplir para que su tarea sea aprobada. Yo no le puedo colocar aquí simplemente entregue un informe donde me explique los tipos de coaching que existen, por ejemplo. No, yo le tengo que decir, luego de revisar el material de estudio de la unidad, elabore un informe, le explico donde usted debe exponer todos los elementos que intervienen dentro del coaching ejecutivo, Le coloco toda mi descripción. Luego de colocarle toda mi descripción de la tarea, incluso le debo indicar cómo va a ser entrega de la tarea. Ese informe se debe entregar a través de este espacio. El nombre del archivo, le debo indicar cómo va a ser el nombre del archivo. El nombre del archivo debe cumplir el siguiente formato, por ejemplo, nombre, piso, apellido, .pdf. Todo bien especificadito. Incluso le debo indicar el informe debe llevar portada, tu nombre, tu test, todo bien especificado. Ok, una vez que le he dado las indicaciones al estudiante con respecto a la tarea, yo voy a programar o a configurar esa tarea. Yo le voy a indicar, incluso le puedo indicar a partir de qué día va a estar habilitada esa tarea, porque, por ejemplo, si yo soy profesora de una institución y yo estoy desarrollando toda mi aula virtual, esa aula virtual va a ser para los 3 cortes del periodo escolar, por dar un ejemplo, según cómo se maneje dentro de cada institución. Y yo estoy haciendo ahorita las tareas hasta la del tercer corte. Si yo estoy haciendo la tarea del tercer corte, yo no quiero que esa tarea esté habilitada desde hoy. Esa se debe habilitar para la fecha en que comienza el tercer corte. Entonces yo eso lo puedo programar desde aquí. Yo le puedo indicar que mi tarea va a estar abierta a partir del 12 de octubre, incluso a la hora tal, a tal hora, ¿verdad? Y la fecha de entrega de esa tarea también lo puedo indicar. Ya esa tarea se debe entregar
a más tardar el 15 de octubre, vamos a ponerlo a la última hora, para que me tome todo el día del 15. ¿Verdad? Incluso eso yo lo puedo hacer. ¿Qué pasa? Si yo no quiero darle una fecha de inicio y una fecha final, simplemente desmarco estas opciones y ya mi tarea está abierta, va a estar abierta desde el momento en que se desarrolla. Pero si quiero, las marco y las configuro. ¿Ok? Incluso me indica una fecha límite y me indica una fecha de recordatorio, que me puede indicar a mí, mira, me llega un correo, una notificación, a mí como tutor, y recuerda que tienes pendiente calificar X tarea, ¿verdad? ¿Me siguen hasta aquí? ¿Se escucha? Ok. ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Algún inconveniente, alguna duda con respecto a los recursos que hemos agregado hasta ahora? Ok, todo bien, dice Martín, Leo, Helen, Nazario. Ok, asumo entonces que no hay preguntas por el momento. Ok, continuamos entonces. Fíjense bien. Eso con respecto a las fechas de entrega. Fíjense como cada uno de estos recursos y estas actividades que estamos agregando, no es que yo tomo la actividad, el recurso, la agrego y ya. No, ellas tienen una serie de opciones que yo debo parametrizar. Por eso les decía que hay unas que son mucho más complejas que otras. Entonces es importante que veamos por lo menos las opciones más importantes cuando yo estoy agregando cada uno de estos elementos. Ojo, es muy importante que aclarar que toda esta explicación que yo estoy dando aquí está en los videos dentro del aula virtual del curso e-learning. Esto es, por supuesto, como para generar interacción, para reforzar, pero todo lo que yo estoy explicando aquí está explicado detalladamente en los videos que están colgados en el aula virtual. Y ustedes ya pueden comenzar a desarrollar su aula virtual con esos videos. Aquí lo que estamos es reforzando y por supuesto aclarando dudas. Ok, seguimos. Con respecto a los tipos de entrega, seguimos configurando la tarea. Con respecto a los tipos de entrega, yo le puedo indicar que me va a entregar a través de un archivo enviado o que me va a entregar a través de un texto en línea. ¿Qué pasa? Muchas instituciones indican que la tarea sea a través de un archivo enviado y eso está bien. Pero yo, como docente y como administrador de la plataforma Moodle, yo recomiendo que no se tenga esta opción marcada. Que le quiten a los estudiantes la opción de subir un archivo y le dejen la opción de textos en línea. ¿Por qué? Porque recuerden que nuestra plataforma tiene un espacio dentro de un servidor, dentro de un hosting. Si yo permito que los estudiantes me suban archivos, me suban videos, me suban PDF, ¿qué pasa? Todo esto me va a comenzar a ocupar un espacio dentro del hosting, me va a llegar un momento que mi servidor se va a saturar. En cambio, ¿qué es lo que se recomienda? Que le pidamos a los estudiantes que agreguen sus archivos en la nube, en Google Drive, en Dropbox, en OneDrive, etcétera, y simplemente nos coloquen el texto, el enlace de ese archivo. Así estamos ocupando los servidores de esos recursos externos y no estamos ocupando el servidor de nuestra plataforma Moodle. Eso es una recomendación. Sin embargo, se utilizan las dos opciones, la opción de texto en línea y las opciones de archivos enviados. Si estamos trabajando con archivos enviados, yo le debo indicar el número máximo de archivos, ¿verdad? Si yo puedo aceptar máximo 20 archivos, le debo indicar el tamaño máximo de la entrega, muy importante, ¿verdad? Imagínense si ustedes le dejan 100 megas. Es bastante, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo voy a aceptar que me suban archivos, yo lo configuraría un máximo de 2 megas. De esa manera yo limito que si el estudiante me está subiendo un archivo muy grande, no, mira, acorta el archivo, bájale el tamaño de las imágenes, bájale el tamaño del texto, pero de manera que el tamaño de ese archivo baje. Bueno, y así por el estilo.
Los tipos de retroalimentación, ok, no, eso no lo vamos a ver todavía. Vamos, configuración de la entrega. Si, ya, estos son elementos que ustedes pueden ir revisando dentro de su aula virtual e ir curioseando. Vamos a ver este que es bastante importante, los avisos. Yo lo puedo configurar para que envíe aviso de entrega a los que califican. Moodle por defecto me dice que no avisa. ¿Quiénes son los que califican? Yo como profesora. Si ya yo estoy matriculada en este curso como profesora, a mí me interesa que cada vez que un estudiante entregue una tarea, me llegue la notificación a mi correo, ¿verdad? Para eso yo debo decirle aquí que sí. Que me envíe un aviso de entrega a mí, que soy la que califico. Eso es muy importante porque Moodle, no sé por qué por defecto lo traen, no, pero es muy importante que lo coloquemos en sí, si nosotros vamos a ser los profesores de ese curso, porque si no, no vamos a saber cuando un estudiante entregó una tarea. Pero si le colocamos aquí en sí, cada vez que el estudiante entrega una tarea, me llega a mi correo la notificación y me lleva incluso el enlace que me va a llevar directo a esa tarea para que yo la corrija. Entonces, de esa manera me facilita mucho el trabajo. Las calificaciones, bueno, aquí es el tipo de puntuación, si va a trabajar por escala, si va a trabajar por puntuación, si no tiene ninguna calificación, la puntuación máxima, si va a ser 100 puntos, si va a ser 20. Ya ahí eso depende de la institución, ¿verdad? Los métodos de calificación, etcétera. Son muchos elementos, pero por supuesto si me pongo a explicárselos todos, se nos va a ir la hora en esto. Entonces es bueno, ya más adelante haremos webinars enfocados a cada uno. Ok, seguimos entonces. Ya vamos a agregar nuestra tarea. Guardar cambios y regresar al curso. Ok, aquí hay una opción que, esta opción en rojo es cuando hay algún error. Claro, porque le indiqué recordar cuándo va a calificar, pero no le indiqué una fecha límite. Ok, le damos guardar cambios y regresar al curso. Y allí tenemos nuestra tarea dentro del aula virtual. Fíjense que ya tenemos en esta unidad, en la unidad 1, tenemos 3 elementos como material de estudio y un elemento como evaluación, ¿verdad? ¿Qué es una tarea? ¿Cómo se visualizaría la tarea? Ok, aquí por supuesto tenemos el texto de explicación que yo no lo terminé. Muy importante y eso lo vamos a ver más adelante. Yo le puedo agregar imágenes a mi tarea, yo puedo editar ese texto, eso, ya vamos a llegar a lo que es eso, ¿verdad? Por supuesto que la tarea no se va a ver así tan fea, sino que yo le tengo que agregar una imagen, le tengo que agregar un título, la tengo que hacer más llamativa. Ya vamos a llegar a esos puntos. Pero allí tenemos la tarea, que es lo más importante. Algo que se me olvidó mostrarles, fíjense que aquí me dice si la tarea es mostrada a los estudiantes, según como yo la parametricé, según como yo la configuré, cuántos participantes hay en esa tarea. En este caso, este curso no tiene todavía usuarios matriculados, por eso no hay. Me indicaría cuántos estudiantes enviaron ya la tarea. Si yo tengo 20 usuarios en mi curso y 10 enviaron la tarea, aquí me aparece el número 10. Yo tengo 10 tareas enviadas y me indica cuántas tareas están pendientes por calificar. Si yo tengo 5 tareas pendientes por calificar, aquí me lo indica, ¿verdad? Seguimos entonces, volvemos al curso coaching. Ya vamos a ver aquí cómo vamos. Martín, ya va que no te sigo. Se me fue tu pregunta, Martín. Ya va. Se podría saber una estructura guía para armar esa parte del aula virtual. Nos comparte un link de buenas prácticas. Claro, Martín, todo eso lo tienes en el aula, en videos. Yo dentro del aula virtual tenemos videos que yo los he desarrollado donde te explico paso a paso lo que te estoy explicando aquí. Es más, mucho más detallado, porque allí sí nos tomamos el tiempo para detallar cada uno de los recursos. Y eso que yo te estoy explicando allí en los videos, tú lo vas a aplicar en el aula virtual a través de unas tareas que yo te solicito. Ok, ¿estamos claros hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? ¿Se escucha bien? Me gustaría que me confirmen para continuar. Ok, gracias. ¿Todo claro hasta aquí?
Ok, perfecto. Entonces, fíjense bien. Ya tenemos aquí 3 elementos de estudio. Tenemos una actividad de evaluación. Para complacer a Martín, vamos a agregar ahorita un examen. Vamos a agregar un examen dentro del aula. El examen es con el cuestionario, ¿verdad? Si ustedes observan aquí, el cuestionario es el que me permite agregar los exámenes. ¿A quién le pedimos el aula virtual asignada para practicar? Helen, si ya estás inscrita en el curso, ya tienes tu aula virtual y yo te la envié por privado y te di todas las indicaciones. Pero tu nombre no me suena, yo creo que aún no estás inscrita en el curso e-learning. El aula virtual se le asigna a todos aquellos que se inscriben en el curso e-learning de CAMES. Si estás interesada, bueno, comunícate con un asesor y aquí al final del webinar te vamos a dejar toda la información para que te inscribas y, como les digo, una vez que ustedes se inscriben, les damos todo el material en video y le asignamos un aula virtual para que ustedes pongan en práctica. Al final del curso, ustedes me tienen que desarrollar un aula virtual completa, como la que tenemos aquí. Ok, entonces vamos a agregar el examen. Ay, estoy viendo que se me fue la hora. Bueno, vamos a agregar el examen. Si ustedes no están apurados, le damos un poquito más. Examen de la unidad 1. Fíjense bien, con el examen es mucho más complejo porque yo agrego el examen, parametrizo el examen y luego es que le agrego las preguntas a ese examen. Entonces aquí yo agrego el nombre del examen. Recuerda que siempre en nombre me va a aparecer lo que tenemos, cómo se va a visualizar dentro del aula virtual. En descripción, nuevamente yo le voy a dar todas las indicaciones al estudiante con respecto a ese examen. Por ejemplo, a continuación se presenta el examen de la unidad 1. Este examen tiene, usted tiene un intento para aprobar el examen. Tiene un total de 10 preguntas. Toda la explicación, cada una vale tantos puntos. Recuerde revisar el material de estudio antes de presentar el examen. Todo lo que yo le quiera colocar, todo lo que le indicamos nosotros a nuestros estudiantes cuando le entregamos un examen en papel, lo vamos a colocar aquí. Recuerden que aquí estamos llevando de lo presencial a lo virtual, ¿verdad? Pero es eso, ¿verdad? Todo lo que nosotros le decimos, lea bien las preguntas antes de responder, etcétera, etcétera. Lo que le queramos colocar lo hacemos allí a través de la descripción. Vuelvo y repito, la descripción no tiene que quedar así tan fea. Yo puedo jugar con eso, yo le puedo colocar un tamaño más grande, yo le puedo colocar imágenes, pero eso ya lo vamos a ver ahorita más adelante. Ok, porque quiero enfocarme aquí en lo que es la configuración del examen. Fíjense que más abajo, dentro de la configuración, tenemos la temporalización del examen. Al igual que la tarea, yo le puedo indicar cuándo ese examen se va a abrir y cuándo ese examen se va a cerrar, ¿verdad? Yo quiero que el examen se abra, vámonos al caso de los exámenes de certificación de CAMES. Se abra el día 20, ¿verdad? 20 de abril, o sea, mañana, del 2020 a comenzando el día, y se cierre el mismo 20, pero al final del día. Ahí lo tengo. Este es un examen que se va a abrir mañana por todo el día. Ya hoy el examen va a estar cerrado, pero mañana el examen va a estar abierto por todo el día. Ya pasado mañana el examen aparece nuevamente cerrado, porque así lo configuré yo. Perdón, incluso le puedo dar un límite de tiempo. Yo le puedo decir que ese examen va a durar como máximo 60 minutos, 1 hora, ¿verdad? Ese límite de tiempo yo le puedo dar también en días. El examen el estudiante lo puede tener abierto por 2 días, por tantos segundos, por tantos minutos o por tantas semanas, ¿verdad? Pero yo quiero que el límite de tiempo para ese examen, que el examen lo presente máximo en 1 hora. Ya pasado los 60 minutos de que el estudiante tiene abierto el examen, ese examen se va a cerrar automáticamente.
Ok. La otra opción, cuando el tiempo ha terminado, el envío se realiza automáticamente. Puede ser, o también le puedo decir que el envío debe hacerse antes de que el tiempo termine. ¿Cómo va a jugar el estudiante con eso? La calificación. Yo le puedo decir que la calificación máxima para aprobar el examen es de 10 puntos, por ejemplo. Y al momento de agregar las preguntas también tengo que parametrizar eso, ya lo vamos a ver. Y los intentos permitidos, yo puedo decir que si yo dejo esto como lo trae Moodle, sin límite, el estudiante puede presentar el examen las veces que él quiera. Pero si yo no quiero eso, yo le puedo decir que el estudiante puede presentar ese examen máximo 2 veces. Por ejemplo, el estudiante presenta, salió mal, vuelve a presentar, salió mal, ya una tercera vez que vaya a entrar al examen a presentar, no va a poder hacerlo. Si yo le tengo más de un intento, me va a abrir el método de calificación. Entonces, ¿qué pasa? Que con esos 2 intentos que yo le he asignado, ¿qué calificación va a tomar? Yo le puedo decir que me tome la calificación más alta, le puedo decir que me haga un promedio, es decir, que la suma las divide entre 2, le puedo decir que me tome la calificación del primer intento o la del último intento. Todo eso es configurable dentro del examen. Luego tenemos el comportamiento de las preguntas. Yo le puedo decir que me ordene al azar las respuestas. Por ejemplo, si es un examen de opción múltiple y yo no quiero que se preste como en el caso de presencial, ¿cuál es la respuesta? La A, la B, la primera, la segunda. Ah, no, pero aquí me las va a ordenar al azar. La que a un estudiante le salió de primera, al otro le puede salir de segunda. La que a un estudiante le salió como A, al otro le puede salir como C. Si yo le doy esa opción de ordenar al azar. Aquí tenemos más opciones, son muchas opciones, pero por supuesto les estoy mostrando las más importantes. Opciones de revisión, ya las veremos luego, restricciones, ok, vamos a terminar el examen. Fíjense que hasta ahora lo que hice fue configurar el examen. Sin embargo, ese examen todavía no tiene preguntas. El examen se comporta un poco diferente al resto de las actividades, porque yo lo tengo que manejar en 2 partes. Configuro el examen como tal, ¿verdad? Pues se abre de tal fecha a tal fecha, las respuestas van a ser al azar, pero luego de que yo lo configuro es que le comienzo a agregar las preguntas. Entonces ya tengo configurado el examen. Para agregar las preguntas, ingreso a ese examen haciendo clic sobre él. Y fíjense que esto aquí me dice que el examen está vacío, que no tiene preguntas. Para yo comenzar a agregarle preguntas, le digo, fíjense que aquí me aparece la leyenda del examen, ¿verdad? Que vuelvo y repito, no se tiene que ver tan fea, porque esta no la hicimos sin ningún color, sin ninguna imagen, pero ya más adelante vamos a ver cómo la parte estética de mi aula virtual. Hoy estamos viendo la parte operativa, ya luego vamos a ver la parte estética. Vamos a editar ese cuestionario y vamos a agregarle una pregunta. Por ejemplo, fíjense, cuando yo le doy aquí editar cuestionario, si ustedes observan, aquí en la calificación máxima me aparece la calificación que yo le di en configuración. Yo le dije que ese examen iba a valer como máximo 10 puntos, ¿recuerdan? Sin embargo, yo aquí lo puedo modificar. Y aquí tenemos la opción de agregar preguntas. Tengo 3 formas de agregarle preguntas, bien sea directamente o a través del banco de preguntas. Esto del banco de preguntas lo vamos a ver más adelante porque es bastante complejo. Perdón, pero vamos a ver cómo agregarle una pregunta directamente al examen. Le hacemos agregar una nueva pregunta y fíjense que aquí me aparecen todos los tipos de preguntas que se pueden manejar dentro de los cuestionarios de Moodle. Yo le puedo agregar una pregunta de opción múltiple. De igual manera como pasaba con los recursos y las actividades, yo selecciono cada uno de estos y aquí al lado me indica su función. Si yo no sé, por ejemplo, para qué me sirven las preguntas de emparejamiento, las selecciono y aquí me explica. Entonces, le puedo agregar una pregunta de opción múltiple, de verdadero o falso, de emparejamiento, de respuesta corta, de ensayo, etcétera, etcétera. Todas estas tipos de preguntas las podemos trabajar dentro de Moodle. Vamos a agregarle una pregunta de verdadero o falso. Entonces, aquí me aparece nombre de la pregunta,
que no es la descripción, ojo, es el nombre que me va a identificar esa pregunta. Eso lo vamos a ver también en otro webinar porque es muy importante. Pero bueno, yo aquí le voy a colocar pregunta 1, por ejemplo. Y aquí la descripción de mi pregunta. Por ejemplo, el coaching se usa para el desarrollo psicológico de los individuos, por ejemplo. Esa es la afirmación que yo estoy colocando de la pregunta. Yo aquí le indico si esa afirmación es verdadera o es falso. Si yo le coloco falso, los estudiantes que le coloquen la opción falso van a tener bien la pregunta y los que le coloquen verdadero la van a tener mal, ¿verdad? Por ejemplo, guardamos los cambios y ya tenemos la primera pregunta dentro del cuestionario. Vamos a agregar una segunda y última pregunta para terminar con lo que es el cuestionario. Vamos a agregar una pregunta de opción múltiple. Agregamos la pregunta. De igual manera, todas tienen el mismo formato. Yo debo agregarle nombre a esa pregunta. Pregunta 2, la descripción de la pregunta. Los tipos, por ejemplo, de coaching que existe son. Y aquí las opciones. Coaching ejecutivo. Esa es la opción 1. La opción 2 puede ser coaching personal, por ejemplo. Gerencial. Ninguna de las anteriores. Esas son las 4 opciones de respuesta. Dentro de mi, por supuesto, una de estas opciones va a ser la verdadera. La que sea la verdadera, por ejemplo, ninguna de las anteriores, también le puedo dar una opción de todas las anteriores, o todas las anteriores, vamos a colocar aquí, para indicar que esa es la verdadera. Todas las anteriores. Esta es la opción verdadera, entonces aquí en calificación yo le coloco 100%. Al yo darle 100% a esta opción y el resto tiene ninguno, ya le estoy indicando al cuestionario que esta es la pregunta correcta. Y agregamos nuestra pregunta. Ya yo aquí observo que mi cuestionario o mi examen tiene 2 preguntas. Incluso aquí yo le puedo cambiar la nota a esa pregunta. Yo quiero que la pregunta número 1 valga 3 puntos. Le doy enter. Haciendo un clic sobre el lapicito, yo le cambio la nota. Y la pregunta número 2 valga 5 puntos y le doy enter. Ahí yo tengo, si observan aquí en total de calificaciones, me suma 8 puntos. Ok, eso con respecto a los exámenes. Vamos a ver cómo vamos aquí. ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Ok, todo bien, Martín. Bueno, eso con respecto a los exámenes. Vamos a tener que dejar lo que son las actividades y recursos hasta aquí. Por supuesto, estos son webinars que los vamos a tener que continuar, ¿verdad? Pero lo importante es que ya hasta ahora ustedes ya saben cómo agregar recursos, cómo agregar actividades. Vuelvo y repito, en el aula virtual, para aquellos que están inscritos o que están por inscribirse, en el aula virtual está dentro de cada unidad, dentro de cada tema, toda la explicación detallada. Y en el aula que yo les asigné como aula de entrenamiento, ustedes pueden poner en práctica todo lo aprendido aquí y lo aprendido dentro del aula virtual. Todo esto que estamos viendo aquí está incluso más detallado en los videos de material de estudio del aula virtual. Así que por eso no se preocupen. De igual manera, este video también se los estaremos pasando por el grupo. Ya para cerrar,
Fíjense que lo mismo que tenemos dentro de la unidad 1, lo podemos agregar en la unidad 2, unidad 3, unidad 4. Nosotros vamos a ir avanzando en nuestro webinar. Por ejemplo, el otro viernes vamos a seguir agregando material hasta tener nuestra aula ya llena. Estos elementos, si ustedes observan, yo los puedo mover. Yo puedo mover, que me equivoqué, tipos de coaching no iba en la unidad 1, sino en la unidad 2. Observen que en la parte izquierda, en esta crucecita, yo puedo agarrar el elemento y arrastrarlo de una unidad a otra, ¿verdad? Que el examen, introducción al coaching no iba en la unidad 1, sino que en la unidad 3. Ok, no es que yo lo voy a borrar y lo voy a volver a agregar. No, es que lo puedo agarrar y mover. De igual manera, ya para terminar, es importante que sepan que cada uno de estos elementos tienen aquí una opción de editar, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que me equivoqué y este no era el material que yo quería agregar. ¿Cómo lo quito? Hago un clic en editar y fíjense que me presenta varias opciones. Me presenta la opción de mover a la derecha. Si yo le doy a editar ajustes, lo que voy a entrar a la configuración, que es la que les acabo de explicar, ¿verdad? Mover a la derecha lo que hace es que le da un indentado para que se vea más hacia adentro. Vamos a verlo. Si yo le doy mover a la derecha, él me lo va a mover un poquito más dentro del recurso que estamos trabajando. Y mover a la izquierda me lo va a mover un poquito, me lo mueve hacia la izquierda, pues le quita el indentado. Puedo ocultar ese recurso. Yo como profesor agregué un recurso, pero no quiero que los estudiantes lo vean todavía. Lo oculto. No es que lo tengo que quitar, no, simplemente lo oculto. Cuando el recurso está oculto, si ustedes observan, como nosotros tenemos el rol de profesor, nosotros lo visualizamos, pero lo visualizamos más grisecito, ¿verdad? Pero el estudiante no lo va a visualizar. El estudiante no lo va a ver. Lo puedo duplicar. Que yo necesito 2 recursos de estos. No es que lo tengo que crear 2 veces. Yo agarro y lo duplico. Y fíjense, ya me agarró otro recurso y este me sirve para el otro tema, por ejemplo. Y lo puedo borrar. No lo necesito, simplemente lo borro. Y así con todos los elementos. Todos los elementos tienen las mismas opciones dentro del aula virtual. Lo puedo ocultar, duplicar, borrar o editar sus ajustes. Lo mismo ocurre con las secciones. Las secciones, por ejemplo, esta unidad 2, yo la puedo editar, ¿verdad? La puedo ocultar o incluso la puedo borrar. Ok, vamos a dejarlo hasta aquí. Me extendí un poquito en el tema. Lo que pasa es que son temas bastante complejos. Vamos a dejarlo hasta aquí por hoy. Por supuesto, el siguiente viernes lo vamos a continuar, pero sí les voy a pedir que por favor los que ya están inscritos en el curso vayan desarrollando su aula virtual. Tengo estudiantes que ya han desarrollado varias unidades dentro del aula virtual, ya han hecho aulas virtuales espectaculares. Entonces los invito a que por favor vayan practicando, agreguen recursos. Si les llama la atención un recurso que no está en la explicación, agréguenlo y me preguntan. Jueguen con eso porque en la medida que ustedes sean curiosos y comiencen a agregar y comiencen a trabajar su aula virtual, es que van a aprender. Nada hacemos con ver los videos si no los ponemos en práctica. Entonces les pido por favor a los estudiantes que ya están inscritos en el curso, usen su aula de entrenamiento porque a través de ella es que yo voy a evaluar si en realidad el aprendizaje les está llegando. Bueno, no me queda más que despedirme, darle las gracias por habernos acompañado. Ha sido para mí un placer trabajar con ustedes hoy. Y bueno, nos quedó pendiente. Vamos a ver por aquí. Nos quedó pendiente el editor de texto Moodle. ¿Por qué? Porque con el editor de texto Moodle es que yo les decía, esta tarea no me puede quedar tan fea, la descripción del examen me está quedando muy feo. Con el editor de texto Moodle vamos a ver cómo hacer ese texto bonito, cómo darle vistosidad, cómo hacer nuestro texto vistoso, atractivo a la vista del estudiante, porque recuerden que la vista es muy importante, lo que se visualiza, la imagen corporativa.
Los que asistieron a mi primer webinar, recuerden que lo que es la estética del aula virtual, la imagen corporativa, habla mucho para que el estudiante se quiera quedar en nuestra aula. Entonces, bueno, nos quedó pendiente lo que es el editor de texto Moodle, los bloques en Moodle y configurar actividades de evaluación. Eso lo vamos a ver la próxima clase. Espero que les haya gustado. Si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda, por favor vamos a aprovechar este espacio para aclarar cualquier duda. Sí, bueno, esperamos que sean todos los viernes, Wilder. Esa es la idea. Lo que pasa es que, bueno, nuevamente pido disculpas porque ayer no pudimos llevar a cabo el webinar, pero tuve problemas de conectividad que de verdad escapaban de mis manos. Pero sí, lo ideal es que sea los viernes. Gracias a ustedes por habernos acompañado. ¿Se puede duplicar esta estructura de unidad de recursos pues, para otro grupo de alumnos? Sí, sí. Sí, Martín, yo puedo agarrar un curso y duplicarlo y trabajarlo en otro curso. Y pues eso me ahorra muchísimo, muchísimo trabajo. Gracias a ustedes, Leo. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? No hay dudas, no hay más dudas. Bueno, de todas maneras, muchas gracias, Martín. Igualmente. De todas maneras, cualquier duda, bueno, la podemos manejar también a través del grupo de WhatsApp. Los que ya están inscritos en el curso e-learning, recuerden que tenemos un grupo para aclarar todo tipo de dudas o incluso al privado conmigo, para los estudiantes de CAMEX. Aquellos que se quieran inscribir, bueno, por aquí les dejaron el enlace y pueden comunicarse para cualquier información. Bueno, entonces, muchas gracias, me despido y bueno, que tengan un feliz fin de semana. Nos vemos el lunes en el grupo del chat y por allí nos estaremos comunicando. Gracias a todos.